Buenos días, hermanos. Soy Ramón Pérez, teólogo y apologista católico. Hoy les traigo otra enseñanza. Hoy voy a tumbar la teoría protestante que dicen que somos salvos por la fe y sin obras para que nadie se gloríe. Eso es completamente falso. Y se los voy a mostrar con citas bíblicas, con capítulo y versículo. Y de la Biblia, Reina Valera. La Biblia que usan los hermanos separados. Con la misma Biblia de ellos les voy a mostrar que sí tenemos que obrar, sí somos salvos por las obras. Claro, la fe también con obras, no fe sin obras como ellos lo dicen. Y ellos fundamentan, nos dan citas bíblicas para decir que solo por la fe, pero nos dan tres que nos escupen en la cara, que son las que más hacen temblar al católico que no conoce de Biblia. Las vamos a leer, se las voy a explicar y luego les voy a dar todas las citas bíblicas donde dice que sí tenemos que obrar, que son alrededor de 20. Ya el que no lo quiera creer con 20 citas bíblicas que sí hay que obrar, eso ya es poner en negación la palabra absoluta. Y yo no quisiera estar en los zapatos de esa persona cuando se muera, cuando se le ha comprobado con capítulo y versículo, con 20 citas bíblicas que sí hay que obrar y que no es por la sola fe. Eh, Como les dije, lo voy a hacer con la Biblia Reina Valera. No es la Biblia de nosotros los católicos, es la Biblia Reina Valera, aunque le faltan 7 libros, pero bueno, no los necesito. Con los otros 66 les puedo comprobar que la doctrina protestante es falsa. Vamos a empezar con una que nos leen mucho. En Romanos 10:8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahí dice, es todo lo que necesitan hacer, necesitan confesar. Y les dice el pastor, te voy a hacer una oración, confiesas que Jesús es tu Salvador. El católico ignorante que va llegando a esa iglesia dice, sí, ya eres salvo. Eso no es así. Si eso fuera así, no necesitarían de ir a la otra iglesia, porque en la iglesia católica confesamos que Jesús es nuestro Salvador en la oración del credo que hacemos cada domingo. Ah, pero para ellos eso no vale. Lo estamos confesando. ¿Por qué no vale? Simplemente porque no fue dentro de la iglesia de ellos. Ellos lo que quieren es quitar a la iglesia de Jesucristo para ponerla de ellos. Bueno, ahora se lo explico. Ahí dice que si confesáis y lo crees en tu corazón, ahí nos está dando una clave, que no es de labios solamente, sino que hay que obrar. Y se los voy a mostrar más a fondo más adelante. Y luego nos dan otra en Efesios 2:8 en adelante. Vamos a leerla. Efesios 2:8 en adelante dice, Por, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque, y aquí es donde dice, gloria al Señor. No por obras para que nadie se gloríe, solamente por la fe, no hay que obrar. Es directamente por la fe. Si crees en nuestro Señor Jesucristo y lo confiesas, ya eres salvo, no tienes que hacer nada. Y nos quieren dar a entender que no es por obras. Bueno, ellos mismos se contradicen. Si es cierto que no es por obras, cuando les digan eso, digan, pues entonces no voy a ofrendar y no voy a dar el diezmo, porque no es por obras. ¿Ah? Nomás las obras que les conviene, esas sí las toman. Y luego nos dan un ejemplo claro, según ellos, de que es por obras, que es por la fe y no por obras. Nos dan un ejemplo de la Biblia. Nos citan Lucas 23:43, cuando estaban los dos ladrones a un lado de Jesucristo. Y a uno le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ahí es donde empiezan,
Ya ve, ¿qué obra hizo ese ladrón? Nada, solamente tuvo fe. Es todo. No necesita hacer nada, no necesita la procesión y no necesita confesarse, no necesita la Eucaristía. Eso es pura mentira. Hermanos, esos son puros textos fuera de contextos. Y ahorita les vamos a poner todo el contexto para que vean que si es por obras, van a ver por qué el ladrón fue justificado sin obras. Simplemente desconocimiento de la palabra. En primer lugar, cuando Pablo está hablando que no es por obras para que nadie se gloríe, no está hablando de las obras de caridad ni de las obras que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a hacer como confesarse, la comunión, el bautizo. No, está hablando de las obras del Antiguo Testamento, las obras de la ley. Por eso dice que no por obras. Ahora, porque ya iba, porque en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, ya iba a haber nuevas obras, nueva ley. Y Pablo se está refiriendo a las obras del Antiguo Testamento y no a las del Nuevo. Y van a ver que le voy a mostrar donde Pablo dice que sí hay que obrar. Y no se contradice. Cuando está hablando de las obras que no hay que obrar son las del Antiguo Testamento, no las del Nuevo. Las del Nuevo sí las tenemos que cumplir esas obras. Bueno, ahora vamos, para empezar, vamos a Jeremías. En Jeremías 31:31 ya lo había profetizado el profeta que iba a haber una nueva alianza. Por eso son las obras del Antiguo Testamento las que no hay que obrar ya. En Jeremías 31:31 dice en adelante: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Cuando los sacó de Egipto, hizo un pacto con Moisés. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, va a dar una nueva ley, y la describiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Va a haber un nuevo pacto para el perdón de los pecados. Eso lo dijo el profeta Jeremías. Ahora vamos a Gálatas 4:4 cuando empieza a venir la explicación. En Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando ya era hora de que llegara el nuevo pacto, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo mandó bajo la ley para que nos rescatara de la ley, de ese pacto viejo. Por eso dice Pablo que no hay que obrar, que no es por obras. Está hablando de las obras de la antigua ley. Y se los voy a mostrar. Ahora vamos a Hebreos 8:6. Aquí en Hebreos 8:6 va a decir lo mismo que dijo Jeremías, ya cumplido. Lo que dijo Jeremías en Jeremías 31:31 en adelante. Ahora en Hebreos 8:6, pongan atención que son las mismas palabras ya cumplidas. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un ministerio nuevo, un mejor pacto establecido por mejores
promesas. Estaba el antiguo, ahora es uno nuevo, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Se quitó el primero para poner el segundo. Y aquí viene, fíjense que es lo mismo que dice Jeremías, que eso que Jeremías profetizó ya pasó. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me destiné, perdón, dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Se cumplió lo que profetizó Jeremías en el Antiguo Testamento, que vendría un nuevo pacto con Jesús. Ahora, estando dicho eso, les voy a mostrar que sí hay que obrar, y el mismo Pablo lo va a decir, pero lo va a aclarar que hay que obrar lo del Nuevo Testamento y no lo del Antiguo Testamento. Ahora vamos a leer otra vez Efesios 2:8 en adelante. Efesios 2:8. La cita que nos dan dice, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí es donde dicen los protestantes, gloria al Señor. No hay que hacer nada por obras. Ahora seguimos leyendo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Se está refiriendo, cuando dice no por obras, se está refiriendo a las obras del Antiguo Testamento, pero luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora son las obras que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, las que tenemos que seguir. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que andar en las buenas obras de Jesús. Pero el católico, como no conoce de Biblia, le leen hasta el versículo 9 y se comen el 10. Ahora vamos a Romanos 10:8. En Romanos 10:8. Vamos a leerla de vuelta, para que vean cómo engañan al ignorante. Romanos 10:8 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí está la clave, dice, y si creyeres en tu corazón, o sea que hay que obrar, no nomás confesar, dice, si confesares y creyeres en tu corazón. Y cuando uno cree de verdad, hay que obrar, no solamente de labios para afuera. Y para que vean que no son mentiras, el mismo Pablo lo va a decir
En Romanos 15:16, para que vean. Romanos 15:16. Nomás vamos 5 capítulos adelante y el mismo Pablo nos lo aclara. 15:16 en adelante dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Fíjense, ahora dice, tengo en qué gloriarme en Cristo Jesús, dice, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Con la palabra, ahí viene, y con las obras. ¿Ah? Clarito. La palabra sola no basta, como dicen los protestantes, hay que obrar. Cuando dice Pablo nos dice en Efesios 2:8 en adelante que es sin obras para que nadie se gloríe, se está refiriendo a las del Antiguo Testamento. Luego aclara adelante que se hay que obrar. Y ahora aquí en Romanos pasa lo mismo. Lo leo de vuelta. Romanos 15:16. Del 17 para no leerlo todo. Aquí viene lo más importante. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Así es como se les tumba la teoría a los protestantes. Y estoy leyendo de la Biblia, Reina Valera, Biblia de los hermanos separados. Ahora les voy a seguir mostrando que las obras que no hay que obrar son las del Antiguo Testamento, pero sí las nuevas. Ahora vamos a Gálatas 3:1. En Gálatas 3:1. Antes de leer eh, eh, estoy pensando que me falta lo del ladrón. Entonces hay que aclarar eso. Eso primero. Sí, vamos a aclarar ahora mejor primero lo del buen ladrón y luego seguimos adelante. Ahora nos dicen los hermanos separados, pero pues el ladrón que estaba al lado de Jesucristo, ¿qué obra hizo? Ese para ser salvo. Ahora, ese no hizo ninguna obra, pero se los voy a explicar por qué. Porque él vivió en el Antiguo Testamento. El nuevo pacto comienza de la muerte de Jesucristo para acá. Y en Lucas 23:43 le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, que murió junto con Jesucristo. No vivió el nuevo pacto. Vivió el antiguo pacto, pero reconoció a nuestro Señor Jesucristo. Y el nuevo pacto queda establecido después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como nos quieren hacer, nos quieren engañar con esa cita bíblica. Entonces, ahora vamos a leer Romanos 7:1, que nos da un claro ejemplo de eso, de cómo empieza el nuevo pacto con la muerte de Jesucristo. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Está poniendo un ejemplo. La ley es del hombre mientras éste vive. Y luego aquí viene el ejemplo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.
Ese fue el ejemplo. Ahora viene la explicación, dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora sí, ahí viene la explicación, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. No podía establecerse el nuevo pacto hasta que se muriera Cristo. Fue el ejemplo que nos puso. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevamos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirviéramos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la tierra. Mientras estaba Jesucristo, todavía estaba sujeta a la antigua ley hasta que Él muere. Y les voy a leer otra cita bíblica que está más clara, en Hebreos 9:15. En Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Primero tenía que morir nuestro Señor Jesucristo para que el nuevo pacto pudiera ser establecido. Es decir, todo lo que enseñó Él, la confesión, el bautismo, la Eucaristía, todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo tenía que haber, para ser establecidas, primero tuvo que haber muerto, y el ladrón que estaba con Él no vivió el nuevo pacto. Pero como el católico no conoce de Biblia, vienen y le caen a mentiras. Ahora sí, les voy a seguir mostrando que las leyes que no hay que cumplir son las del Antiguo Testamento, pero sí las del Nuevo Testamento. Ahora sí vamos a Gálatas 3:1. Gálatas 3, versículo 1 en adelante, y luego vamos a ver el 10. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer? Ya ven que si hay que obrar, hay que obedecer. Dice, a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, las del Antiguo Testamento, o por el oír con la fe? ¿Tan necios sois? Ahí nos dice que hay que obedecer, pero ¿por qué recibimos el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por la fe, la nueva fe de nuestro Señor Jesucristo? Por la nueva fe. Por eso hay que obrar en el nuevo pacto, no en el antiguo. Y ahora vamos al versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito. Está hablando de las obras del Antiguo Testamento. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Ahora ya miramos que las obras del Antiguo Testamento son las que no hay que obedecer, pero sí las nuevas establecidas por Jesucristo. Y se los sigo mostrando en Colosenses 2:9 en adelante.
Fíjense, Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Jesús. Y y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principio y potestad. Nosotros estamos completos en él. Vamos a ver cómo. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Antiguo Testamento se tenían que circuncidar. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso canal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Antiguo Testamento se tenían que circuncidar, Nuevo Testamento el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y aquí viene, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Otra vez, después de que muere, él muere la antigua ley. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, cosa del Antiguo Testamento, la antigua ley, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, cosas del Antiguo Testamento. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo eso era sombra. Eso ya no hay que cumplirlo. Ahora vamos a Mateo 5:16. Mateo 5:16. Vamos a ver qué dice. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No que es sin obras para que nadie se gloríe. Jesús dice todo lo contrario. Otra vez, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que no hay que cumplir son las del Antiguo Testamento. Y en el versículo 21 nos lo viene a aclarar. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tú, y ahí empieza de ahí en adelante y se leen, dice lo que se hacía antes y lo que él dice después. Para no leerlo todo, pueden seguir leyendo del versículo 21 en adelante, Mateo 5:21 en adelante. Ahí dice, antes se dijo, pero ahora se dijo. Antes se dijo, pero ahora yo les digo. Eso es en Mateo 5:21. Ahora vamos a Mateo 16:27. Mateo 16:27. Vamos a seguir tomando la teoría protestante. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme lo que obremos, seremos pagados, bien o mal. Si lo hicimos bien o lo hicimos mal, pero hay que obrar. Ahora vamos a Mateo 25:31. A ver si es cierto, como dicen también muchos protestantes, que no es necesario hacer obras de caridad.
solamente creer y seremos salvos. Mateo 25:31. Ahí vienen las obras de caridad que el mismo Jesús las dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la función del mundo. Porque, vienen las obras de caridad, ¿por qué van a heredar el reino de Dios? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Las obras de caridad que muchos protestantes también niegan. En Mateo 25:31 en adelante, ahí las pueden leer. Ahora vamos a Marcos 1:21. Para que vean que no es solo por confesar. ¿Por qué? Porque hasta los demonios confiesan a nuestro Señor Jesucristo, entonces ya son salvos. No, fíjense cómo en Marcos 1:21 hasta los demonios lo confiesan, eso no es, y no son salvos. Marcos 1:21 dice, y entraron en Capernaum, y los días de Empieza de vuelta. Y entraron a Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Vamos a ver qué dijo el espíritu inmundo. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. También los demonios confiesan como los protestantes, entonces ya son salvos. No, el confesar y la fe no basta, hay que obrar. Pero como los hermanos separados quieren quitar la confesión, la Eucaristía, otros hasta el bautizo, las buenas obras, nos vienen y nos caen a mentiras. ¿Y por qué las quieren quitar? Para quitar la doctrina verdadera de Cristo y ponerla, y ponerla de ellos. Ahora vamos a Juan 3:21. Juan 3:21, a ver si es cierto que no hay que obrar. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Otra vez protestantes, mas el que practica la verdad, no la mentira, la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y sigo, ahí no acaba, tengo muchas citas bíblicas. Ahora vamos a primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Se sigue cayendo la doctrina protestante que solamente de palabra dice, no, con hecho y de verdad, obrando.
no de dientes para afuera ni de lengua para afuera como lo que nos quieren hacer creer los protestantes. Esa fe no sirve de nada. Ahora vamos a Apocalipsis 2:5. Ahí les va otra a protestantes, ahí les va otra y a los católicos también apréndanselas para que se las refrieguen en la cara. Y les he mostrado muchas citas bíblicas, no una ni dos. Ahora Apocalipsis 2:5. Dice, recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Otra cita bíblica que hay que obrar. Sigo tumbando la teoría protestante. Y hay más, ahí les va otra protestantes, otra para los protestantes. Vamos a Apocalipsis 20:12. A ver si es cierto que no hay que obrar. Apocalipsis 20:12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí está otra. Pero lo vuelve a decir, ahora en el versículo 13, dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El que no tiene obras, yo no sé qué va a hacer. Ahora vamos al 22:12. Otra vez lo vuelve a repetir, ahora en el capítulo 22, versículo 12. Dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Vamos a ver cómo nos va a recompensar. Dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Quieren más? Ahora vamos a Santiago 2:14, que nos lo va a dejar bien claro. Santiago 2:14. Para que nunca más le vuelvan a creer a los protestantes que solamente hay que confesar y tener fe y ya. Santiago 2:14 en adelante. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ahí está poniendo, por ejemplo, que sí necesitan las obras de caridad. En el 17 seguimos. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Otra vez, oigan, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe de los protestantes de nada sirve. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Creen que Dios es uno? Bien hacen. Pero miren lo que dice. También los demonios creen y tiemblan. Eso no tiene nada de extraño. Ya lo vimos en Marcos 1:21 en adelante, que hasta los demonios creen y tiemblan. No solamente se necesita fe. Dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Quieren saber que la fe sin obras es muerta? Nos sigue mostrando. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
pregunta, ¿no fue justificado por las obras? O sea que Abraham obró, cuando lo mandó Dios, obró ofreciendo a su hijo Isaac. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Las obras perfeccionan la fe. Son los que hacen que la fe sirva. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Ya ven cómo se hay que obrar? La fe sola no sirve. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras. Pregunta, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ahí viene, así también la fe sin obras está muerta. La fe de los protestantes, si no tienen las obras de Cristo, está muerta, que es confesarse, la comunión, el bautizo y todas las demás enseñanzas, las obras de misericordia, está muerta. Hermanos, con capítulo y versículo les he comprobado que sí hay que obrar. Les di alrededor de 20 citas bíblicas que las obras sí importan, que hay que hacerlas. Ya el que no lo quiera creer ya es cosa suya. Pero, como dice Juan 8:47, el que es de Dios escucha la palabra de Dios. El que no le escucha es porque no es de Dios. Tengan buen día, muchas gracias por escucharme. Como les dije, soy teólogo y apologista católico. Mi nombre es Ramón Pérez. Búsquenme en Facebook. Como les dije, mi nombre es Ramón Pérez. Vivo en San Leandro, California, acá en Estados Unidos.